Aparte, el arcángel Miguel es el símbolo del movimiento rumano de Corneliu Codreanu. Entrevistamos en Bucarest a la mujer de Corneliu Codreanu, Ileana. Era muy amable con todos, pero era serio cuando quería imponer seriedad. Es decir, cuando lo consideraba necesario. Entonces mostraba una energía tal que hacía que se le obedeciera. Ante esa actitud era imposible decir que no. Era necesario obedecer. Era necesario hacer lo que él decía. Su misma voz transmitía esa seriedad, esa voluntad. Pero era afable y muy caritativo con los pobres. Cuando conseguía dinero, primero lo dividía entre las personas a las que quería donarlo y después volvía a casa con lo que le quedaba. Si no le quedaba nada, daba la vuelta al forro de los bolsillos y decía, no tengo nada, todo lo que tenía lo repartí. Ante declaraciones de este tipo, ¿qué podías hacer? No había nada que decir. Había que aceptar las cosas tal como eran. Era misericordioso. Religioso, pero no era un santurrón. Rezaba 2 veces al día. Hacía ayuno total todos los viernes y a veces también el martes. Practicaba lo que nosotros llamábamos los rezos del corazón, que derivan de la tradición ortodoxa de los monjes del monte Athos. Uno se concentra en el corazón o en el centro del cerebro, entre las cejas, y con los ojos cerrados se repite el nombre de Jesús, invoca a Cristo, reteniendo la respiración y después oxigenando los pulmones muy deprisa. Como decía nuestro San Juan Crisóstomo, preserva sin cansarte. En el nombre de nuestro Señor Jesús, absórbele en tu corazón y Él te absorberá en el suyo. De 2 os convertiréis así en una única realidad. Cornelio era un santo. Todos percibían su delicado carisma. Le mataron en 1938 porque les daba miedo. Su fe era grande. Su padre sí que manifestaba su fe frecuentando la iglesia y practicando el ayuno. Pero sobre todo, frecuentaba la iglesia. Cornelio, al contrario, no tenía mucho tiempo para hacer lo mismo. Hacía unas rápidas visitas a la iglesia de Gorgani, pero no tenía días fijos. Su fe se manifestaba en sus actos de misericordia, en el cumplimiento de los ayunos, en el comportamiento, en las exhortaciones que hacía a los legionarios y en los dones espirituales que les ofrecía. Pero no exhibía su fe, al contrario, a veces la tenía en su corazón. Por la mañana y por la noche iba a rezar cerca de las tumbas de Motra y Marín. Para él era como ir a rezar a la iglesia, se acercaba a aquel monumento fúnebre como si entrara en una iglesia. En 1940 fue exhumado el cuerpo de Codreanu, ejecutado 2 años antes. ¿Usted estaba presente en la exhumación del cuerpo de su marido? ¿Está dispuesta a hablar de ello? Sí, estaba presente, porque sabía que en aquel lugar había una fosa común. Los legionarios estaban trabajando para conseguir extraer los cadáveres que habían sido tirados allí dentro de cualquier manera. Toda la familia de Cornelio estaba presente. Después de extraer y colocar algunos cadáveres al borde de la fosa, dijeron: no encontramos al capitán, no encontramos al capitán. De pronto vi las botas con las que salió de casa. Las que usaba para trepar por las montañas. Vi sus botas y entonces dije a los chicos: tened cuidado, porque aquí está Cornelio. Tened cuidado con vuestros movimientos. Y realmente le sacaron de allí. Le encontraron allí. La cara estaba destrozada por el ácido sulfúrico y la cal viva. Su cara estaba destrozada, pero lo más extraordinario era su cuerpo, que estaba amarillo como la cera. Un cadáver sin ningún morado, íntegro, intacto e inalterado, a pesar de los 2 años que había estado bajo tierra. Absolutamente intacto. Las únicas partes dañadas eran las que habían estado en contacto con la cal viva y con lo que le echaron encima, probablemente ácido sulfúrico. En un momento dado, después de que le sacaran de la fosa, me incliné sobre él para intentar quitarle del dedo el anillo de boda y también el del símbolo de la legión.
Conseguí sacárselos con cierta dificultad. Mi suegra gritó que debía dejárselos, que eran suyos. ¿Por qué tenía que sacárselos? No contesté nada. No reaccioné, había gente. Obedecí a mi suegra y volví a ponerle el anillo de boda y el del arcángel en el dedo, pero el primero no quiso volver a su sitio. Se quedó en la primera falange. Quedó así para siempre, así lo sepultaron. Su cara estaba destrozada. Tenía cerca un maletín, ya que cuando les habían hecho salir de la cárcel de Ranmiskusarat, les habían ordenado coger una muda de ropa blanca, porque tenían que volver. Iban a un interrogatorio y después tenían que volver a Ranmiskusarat. Por eso tenía al lado un maletín con un camisón de tipo campesino, porque él no usaba pijamas. Un camisón, lo necesario para afeitarse, una toalla, una muda de ropa blanca y nada más. Todas estas cosas me las requisaron una vez que me registraron la casa. Había tanta gente, tantos legionarios que asistían a esta exhumación. Al lado de la fosa había un ataúd y pusieron sus restos allí, tal como se encontraban. No le pusieron hábitos nuevos ni nada parecido. Le pusieron en el ataúd con los mismos vestidos que llevaba cuando encontraron y desenterraron su cadáver. Le hicieron las exequias en la iglesia de Gorgani antes de que fuera trasladado a la Casa Verde.